un tema que lo vamos a continuar viendo. Hemos visto ya de la Kundalini, el yoga, pero muchas veces no sabemos las estrategias del diablo y el enemigo, al no saber, nosotros desconociendo lo que el enemigo avanza en el territorio. Y quiero traer esta palabra en esta mañana en Segunda de Corintios capítulo 11, a partir del versículo 1. Dice: ojalá me toleraseis un poco de locura, si toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Yeshua, que es el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que es el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. En esta mañana me gustaría estar hablando sobre el tema de el falso Espíritu Santo, conocido en muchas iglesias, o el Kundalini, algo que tal vez algunas personas lo ignoran. Y esto mismo habla la Biblia, pero tal vez nosotros desconocemos sobre la Kundalini, dragón, serpiente antigua. Y en varias sectas, como las sectas como el hinduismo, como en medio del budismo, el yoga, el taoísmo, el sijismo, el gnosticismo. Y también, como les decía, en varias de las congregaciones se la conoce como el falso Espíritu Santo o el falso fuego. Y quiero estar trayendo esto como un tema urgente, ya que se está viendo esta contaminación en algunas de las congregaciones, y mucha gente está siendo cautiva porque no tienen discernimiento o porque no conocen la palabra. Y muchas veces no comprendemos cómo el enemigo viene a trabajar. Yo quiero, sobre todo en esta mañana, les traje unas diapositivas para que ustedes puedan estarlas viendo. Y este tema ya la comenzamos, como decía, la semana pasada. Entonces, podemos mirar que esto viene desde la antigüedad, que esto es muy antiguo, ya que por las prácticas del ocultismo, la hechicería, la brujería, el satanismo, la Kundalini, esto no es nuevo. Esto opera desde la antigüedad, desde los tiempos de Egipto, desde los tiempos, cuando podemos ver en el tiempo de Elías, donde Elías vemos que él se confronta a los falsos profetas, y en aquel tiempo él estaba confrontado a que todo el pueblo había apostatado de la fe. Entonces, al ir a confrontar a los falsos profetas, tenía que caer el fuego de Dios para saber cuál era el verdadero Dios, si Baal o el Elohim, Yahweh. Y vemos que al principio los falsos profetas, ellos se sajaban la piel, gritaban, estaban haciendo todo para que bajara el fuego, para que consumiera el holocausto que ellos también habían ofrecido, al igual que Elías. Pero vemos que era de una manera frenética, eufórica, que ellos lo hacían, y era todo lo contrario. Entonces vemos que hay dos fuegos: el fuego real, el fuego de Dios, donde mucha gente piensa que es un verdadero avivamiento, gente que piensa que eso es el avivamiento de Dios, y cuando una persona comienza a patalear, dice, eso es Dios, ese es el avivamiento. Pero en realidad nosotros podemos ver que el fuego del Espíritu Santo de Yahweh, vemos que el verdadero avivamiento, o los dones o los frutos del Espíritu Santo del Ruach HaKodesh, son paz, gozo, amor, mansedumbre, paciencia, longanimidad. Entonces, cuando nosotros vemos
que los frutos del Espíritu Santo y comparamos que en algunos lugares hacen parecer que es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, pero hay muchas personas que están dentro del ocultismo que han venido hacia el Señor, a la iglesia cristiana y que no antes después de haber recibido perdón al Señor Yeshua, a Jesucristo como su Salvador, no tuvieron ministración, no tuvieron liberación. Quiere decir que esas personas necesitan liberación, necesitan que después que han confesado el nombre de Yeshua HaMashiach como su Señor y su Salvador, esas personas vengan hacia el ministro, hacia su pastor o hacia el líder de allí, para que pueda recibir liberación, ministrar la liberación sobre esa persona, ya que esa persona va a quedarse con esa atadura, con esa kundalini. Entonces mucha gente se puede preguntar, yo soy cristiano y eso no es posible. Y eso es lo que también mucha gente decimos, eso no es posible. Pero estamos viendo de día tras día de que Satanás está ganando ventaja al ignorar sus maquinaciones. Y dice en la Biblia como nosotros podemos mirar aquí en el capítulo de Apocalipsis, capítulo 12, donde dice, versículo 9, perdón, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces vemos, gloria sea el nombre del Señor, que nosotros estamos dentro de la iglesia. Y si nosotros no tenemos uno de los dones del Espíritu Santo, que es muy importante, que es el don de discernimiento de espíritus, nosotros vamos a ser engañados por el enemigo. Quiere decir que si una persona tiene la apariencia, como dice la propia Biblia, que vestido de oveja o de corderito, y nosotros no tenemos el discernimiento espiritual, y sea un falso hermano, un falso pastor o un falso profeta, alguien que viene encubierto y que nosotros no podemos discernir, pues lastimosamente, sin poder distinguir, nosotros veremos que seremos engañados. Por eso Dios nos ha dado un espíritu no de temor, sino de amor y de dominio. Quiere decir que Satanás viene a colocar miedo, Satanás viene a colocar lo contrario, el temor, el terror. Y cuando tú no conoces la palabra, cuando tú no conoces contra quién tú estás peleando, para Satanás es mejor que tú ignores sus estrategias de Lucifer. ¿Por qué? Porque al no conocer cómo él pelea, al no conocer tu enemigo, él va a aprovecharse de nosotros, de nuestra ignorancia. Entonces quiero traer este tema porque ya lo empezamos la semana pasada y Dios habló con nosotros y vimos manifestaciones y hubo liberación. Entonces yo les testifiqué hace un año que yo fui libre y yo no sabía qué era lo que me sucedía, solamente sabía que no quería orar, no quería ayunar, no quería más, me sentía decaída y no tampoco tenía fuerzas y decía, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que sucede conmigo? Quiere decir que tal vez tú ya fuiste libre, pero vemos que Satanás viene una y otra vez. Y entonces, ¿cómo es lo que se da en el medio del pueblo de Dios, en la iglesia? Es a través de la imposición de manos. Y tal vez el pastor te puede decir, no hay problema, tú puedes hacer yoga. Y el pastor tal vez por falta de comprensión o de la palabra, no le dice o le aconseja, hermano, hermana, tú no puedes consultar al acupunturista, tú no puedes consultar o hacer karate o taekwondo o algunas cosas que muchas veces la gente va y le pregunta al pastor para saber si es que es pecado o no es pecado. Y el pastor tal vez por falta de conocimiento, pues le dice, no hay problema, tú puedes hacer el yoga. Y vemos que eso es lo que está pasando en las iglesias, que mucha gente que se cree que es cristiana o vamos a decirle hijos de Dios, nacidos de nuevo, a eso me refiero, no hablo de religión, le van a decir, no, tú puedes hacerlo. Y ahí nosotros vamos a abrir puertas a las tinieblas. Entonces podemos escuchar que hay gente, no pasa nada con la acupuntura, no pasa nada con el yoga, pero cuando nosotros vemos que a través del yoga abrimos una puerta a Kundalini, a través de la acupuntura abrimos una puerta a Satanás, Satanás
él va a venir a lograr, bendito sea el nombre del Señor, a engañarnos. Entonces, ¿cuánta gente en el cristianismo, sobre todo en otros países que ya son desarrollados, como en Europa, para estar esbeltas, van a hacer el yoga, o tal vez en lugar de ir al médico, dicen, no, esto es natural, es para meditar, no tiene nada que ver. Entonces vemos que cuando uno dice, esto es natural, Satanás nos empieza a engañar, porque él viene a engañar sutilmente. Entonces vemos que lo que hemos leído en esta mañana en la palabra, que la serpiente antigua, el dragón, vemos que Satanás sabe cómo engañarnos. Él no es un niño. Él dice que es más viejo que tú y yo. Él conoce la palabra. Entonces, cuando nosotros no sabemos contra quién peleamos, el enemigo se aprovecha de esa situación. Por eso quiero traerles en esta mañana estas diapositivas para que podamos mirar juntos en estas diapositivas con el retroproyector, para que usted pueda entender cómo penetra, cómo son las síntomas, y que usted vea las imágenes en el hinduismo, que son demasiado antiguos. Y ellos saben a quién están dando culto, a la serpiente. Y vemos que en el hinduismo es una secta, y cuando nosotros a veces pensamos que eso es allá, pero eso está llegando en todos los países. Por ejemplo, vemos aquí en Suiza o en Europa que está comenzando desde hace 10 años el yoga, porque desde hace 10 años vemos que niños hasta en las escuelas quieren adaptar el yoga o la meditación para relajar, para tal vez la mamá o por el papá dice, esto es para relajar, para que tú estés tranquila y se te quita la angustia. Y tal vez nosotros vamos a mirar de ese lado de que va a ser solamente para tal vez quitar la depresión o para simplemente decontractarte, pero vemos que ahí es cuando el enemigo empieza a, 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 a trabajar en la mente, ya que vemos que en el yoga, que es parte de la nueva era, en el yoga lo que hacen es que al concentrarte tienes que dejar tu mente en vacío, y es allí cuando los demonios comienzan a entrar en la mente de la persona por la cabeza. Algo que podemos mirar es el sijismo, que es también una secta, el taoísmo, que es otra secta, y el gnosticismo, es que ellos creen en la naturaleza, y ellos tienen gurús. Ellos crean sus propios libros, su propia secta, su propia religión, y vemos cómo ellos, para impartir ese falso espíritu o el espíritu de la serpiente, de Kundalini, es a través de la imposición de manos por aquellos gurús. Y ahora yo entiendo por qué el Señor nos ha advertido de no imponer las manos con ligereza, porque a veces no entendemos, pero cuando Dios nos habla es para que nosotros tengamos cuidado, para no ser partícipe de los pecados de otros. Y pensamos que, la hermana o el hermano dijo eso, y que a veces uno no entiende el por qué, pero uno tenemos que comprender que la brujería, cuando la gente va al brujo, al hechicero, al santero, ellos, para recibir el espíritu, como dicen el país santo, en algunos otros países, el santero lo recibe a través de la imposición de manos de aquella mujer o hombre que se dice May de Santo o Pai de Santo, como le conocen en otros países. Le imponen las manos. Entonces, al imponerle las manos del brujo, un hechicero, al imponer la mano o en el vientre, pues va a transferir aquel gurú, aquel gnóstico, todos los que trabajan para el ocultismo, esas personas están bajo la influencia de la serpiente antigua. Y algo que quería, gloria a Dios, traer es no solamente que en el hinduismo podemos ver que por las imágenes esto es demasiado antiguo, no es de ahora, no es de estos últimos tiempos, sino ya muy antiguo. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos mirar cuán importante es de conocer las estrategias del enemigo para poder guerrear espiritualmente y hacer guerra espiritual. Entonces vemos que no solamente en el hinduismo, sijismo y taoísmo y otras prácticas son bastantes antiguas,
y estas son bastante antiguas. Por ejemplo, podemos mirar que en el yoga ellos tienen que sentarse de una manera y tienen que irse en dirección del sol y tienen que hacer ciertas cantaras, ciertos mantras y hacer algunas, no sé cómo se dice, por ejemplo, hacer como gestos con sus manos, conectarse con el sol y posicionarse hacia hacia el sol y tienen para poder conectarse con su Dios y hacen vocales para entonar mantras y ellos se dirigen, como les decía, en el yoga tienen que ponerse hacia el sol. Y bendito sea el nombre del Señor. Vemos sobre todo el cuerpo, ellos tienen que alinearlo para que ellos puedan alinear hacia el espíritu que ellos están llamando. Y es allí como entra la Kundalini, sin que la persona se dé cuenta. Lo que es importante de saber, lo que la persona está recibiendo, está haciendo una kundalini, una serpiente, porque mientras la persona está cantando mantras, que es como haciendo, como repitiendo muchas veces la letra M, ellos están llamando, invocando sin darse cuenta. Entonces, podemos ver que estas personas también no solamente tiene que ver con los chakras. Yo no conozco mucho porque nunca lo he practicado, ni el yoga, ni los chakras, pero a través del Santo Espíritu, el Señor me explicaba que esta serpiente trata de entrarse por un lugar o por otro. Y algunas personas pensamos que bueno, ya no el yoga, pero a través del chakra, la gente va también a activar para venir a tomar el control de la mente. Yo me recuerdo que el año pasado, cuando estaba siendo oprimida, yo le preguntaba, Señor, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que se pasó? Muéstrame por qué ya no quiero orar, porque me siento debilitada. Muéstrame, Señor, y libérame. Entonces yo le decía, yo quiero ser libre y nosotros debemos querer ser libres. Y gloria sea el nombre del Señor, porque cuando lo que Satanás quiere es que nosotros estemos atados. Lo que él quiere es que nosotros seamos esclavos del pecado y cuando nosotros no pedimos la liberación, vamos a ser una marioneta en las manos del diablo. Entonces vemos que por eso que entra primero por la cabeza, para poder controlar los pensamientos, la mente, a veces de suicidio, de depresión, a veces de pensamientos negativos. Y podemos mirar también lo que yo estudié, que hay muchas personas que tienen que tener cuidado en YouTube, porque muchas personas activan a través de consejos de personas, activan la glándula pineal. Y esta glándula se encuentra o está ubicada en medio de las sienes y está en medio de nuestro cerebro. Y esta glándula sirve para tener, vamos a decir, la sabiduría, y es por eso que mucha gente la quiere a todo precio activar. Y es lo que las personas, al querer la espiritualidad, quieren activar esa glándula pineal. Entonces quiere decir que quieren conocer la sabiduría, quieren el poder, pero muchas veces, gloria al nombre del Señor, queriendo ser tan espirituales, se abren las puertas a Lucifer sin darnos cuenta, porque yo he visto algunas personas que yo comencé que para mí todo esto era nuevo, pero el Señor me habló a través de un médico y dije, ¿cómo es eso? Entonces mucha gente
quiere activar eso. Sin darse cuenta, la gente, aún siendo cristiana, lo hace inconscientemente y peca porque tal vez dice, quiero estar más cerca de Dios, quiero visiones, porque mucha gente es engañada diciendo que hay para la clarividencia, para visiones. Entonces, nosotros no podemos tener, gloria sea el nombre del Señor, compartir con las tinieblas. Entonces, una cosa es lo que dice mi cuerpo y otra cosa es lo que dice el Espíritu Santo. Entonces, por eso vemos que la gente es engañada por Satanás a las personas. Y tal vez alguien te puede decir, un médico o alguna persona te puede decir, no puedes abrir o activar tu glándula pineal. Entonces vamos a abrir una puerta a Satanás para que él pueda entrar. Entonces, a veces para tener una sabiduría o poder espiritual. Y es así como el enemigo va a engañar a través mismo de la ciencia, a través de los médicos. Gloria es el nombre del Señor. Y vemos que hay diferentes nombres en los chakras. Vemos que hay siete chakras diferentes desde la cabeza. Después otro que va asimismo conocido como el tercer ojo. No sé si tú hayas escuchado o lo que te hablaba de la glándula pineal, que es considerado también como el tercer ojo. Después está otro en la garganta, otro en el plexus, en el pecho, otra en la parte del estómago, en la pelvis. Entonces vemos que también comienza a sí mismo a través de los chakras. También están, como podemos ver aquí en las imágenes que he traído aquí en las diaporamas, que como hay en la cabeza, para que ellos puedan activar cuando van a los brujos o el Reiki. Yo me preguntaba, ¿cómo es lo que hacen eso? Que en lo que tenemos que saber, que los hinduistas vemos que ellos quieren tener esa sabiduría, de ese poder, pero el contacto con espíritus, pero podemos mirar que allí podemos mirar en estas imágenes como ya podemos ver una serpiente, y mismo en Buda o en algunas imágenes de Buda vemos que también tiene un punto como que está considerado como el tercer ojo. Vemos también en algunos Budas que salen varios manos, brazos. Entonces vemos que en el budismo y en el hinduismo, vemos que Satanás se disfraza, es el mismo perro, pero con diferentes nombres. Entonces, yo nunca me había dado cuenta de eso pero yo me recuerdo que cuando yo tenía un Buda hace muchos años antes de convertirme, yo recuerdo que yo cuando vine a los pies de Yeshua HaMashiach, Cristo, yo sabía y comprendí que eso no me servía para nada, porque lo boté a la basura, porque sabía que no me servía más. Porque vemos que Satanás viene a engañar a la gente y muchas personas piensan abrir el tercer ojo, o conocido también como la glándula pineal, como les decía, o también conocido como el ojo de Horus en Egipto. Algo que me llama la atención es que la medicina tiene el mismo símbolo en las farmacias o en el Hipócrates, y vemos que alrededor, como pueden ver en esta imagen de la diaporama, vemos que tienen asimismo una asta con alas, y vemos dos serpientes alrededor de esa asta. Y eso representa en cualquier lugar donde tú vayas en el mundo, es lo que tiene el Hipócrates en la medicina y también en las farmacias. Y podemos ver que cuando no tenemos el discernimiento espiritual, ni siquiera no nos damos cuenta. Pero cuando el Espíritu Santo nos empieza a hablar, vemos que en el símbolo de Hipócrates hay, y es para la medicina, es para la ciencia. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Lo que también quiero mostrarles en esta mañana es que esa serpiente va a destruir y va a traer enfermedades, y va a tomar el control de la mente y de algunos lugares. Y lo que quiero ver es que también puede
traer incluso alergias, dolores de espalda, insomnios. Y es así como las personas hacen venir hacia estas sectas para diciendo que para que tú te relajes, para que tú puedas dormir, para que tú te puedas relajar, para que tú puedas tener paz y tal vez te puedes ir o te puedan aconsejar de ir a la acupuntura o tal vez ir al yoga, porque yo leí que el yoga sobre todo lo recomienda mucho para relajarte o para quitar el estrés o para simplemente por el dolor de músculos. Entonces, o también cuando has tenido un choque emocional. El problema es que cuando, si tú te des cuenta, tú vas por quitar un problema, pero tú sales llenas con demonios al hacer sean yoga o algunos de estas, no sé cómo decir, de estas ciencias ocultas, incluso en las chakras, podemos ver que tiene la misma cosa como en la Kundalini. Y lo que me impacta es que tienen que los chakras lo mismo, tiene diferentes colores, y ellos toman el control igual de la columna vertebral en la médula ósea y vemos que en medio de la cabeza siempre es lo que va a tomar el control del cerebro para manipular lo que el Señor me decía hace un año, el control mental. Entonces, todo lo que son los sentidos para cauterizar, como dice el apóstol Pablo, cauterizar los sentidos, no solamente la vista, el oído, la boca. Entonces vemos que cuando se activa esos chakras, no solamente vemos que está a nivel de la garganta, a nivel de los plexus, que es los pulmones, la tiroides, como les decía, a nivel del plexus. Y lo que el Señor me explicaba era que siempre algunas personas tienen enfermedades como la tiroides y tal vez no saben que están bajo la influencia de Kundalini porque tal vez tú vienes al Señor Yeshua, pero tú no confesaste tu pecado, no rechazaste, no renunciaste. Sino que todo el mundo te dice, no, tú ya estás en Yeshua HaMashiach, tú eres una nueva criatura y las cosas pasadas, ya mira, ahora todas son nuevas y todo es nuevo. Pero lastimosamente, gente que cuando no conoce de la liberación, esa persona va a quedar atada a su pasado, porque tal vez usaba la brujería, la hechicería, hacía yoga. Y vemos que podemos mirar por la escritura, la Biblia, que Lázaro, cuando el Señor lo llamó, él estaba atado y le dijo desatadle, porque él estaba vendado. Entonces el propio Señor Jesucristo, Yeshua, le dice desatadlo. Entonces vemos que Satanás es así como nos quiere tener atados. Pero cuando tú vienes al Señor, Él quiere que tú camines en liberación. Y Satanás vino para destruir tal vez tu matrimonio, tu familia, tus hijos. Y yo no sabía que este falso Espíritu Santo, Kundalini, podría afectar al nivel de la salud. Dolores de la espalda, sobre todo cómo él se posiciona dentro del cuerpo a nivel, como les decía, al nivel de la médula ósea, al nivel del sistema circulatorio, en la parte de los pulmones, el corazón, sobre todo, donde están las emociones, los sentimientos. Y es allí que me llamó la atención, porque a veces tú te sientes frío, insensible, o tal vez a los demás. Y el Señor me decía, es que eso puede ser una influencia de Kundalini, ya que no ha recibido la persona liberación. Podemos ver también, gloria sea el nombre del Señor, que esto puede también ser tocado el páncreas, el estómago, porque el sistema también nervioso. Y entonces yo comprendí
que por eso que hay personas que están en la aflicción, en el desespero, en la angustia, acuden a estas ciencias como el Reiki para que le hagan este tipo de chakras para conectarse, y entonces la persona va para quitar esa angustia, y pensamos que muchas veces la ciencia sabe más, los médicos saben más, pero vemos que son ciencias ocultas, incluso escondidos bajo nombre como ciencia o como incluso medicina alternativa, ¿no? Porque vemos que eso es parte de la nueva era, lo que ofrece muchas veces medicina alternativa. Gloria sea el nombre del Señor. Y a veces pensamos que sí, la persona que fue al Reiki o a la acupuntura, decimos sí, la persona está bien, tal vez 2 o 3 meses, pero después se va a encontrar atormentado, oprimido, tal vez por otra cosa, por el insomnio, por dolores de cabeza, por pesadillas, persecución espiritual. Y vemos también que la Kundalini puede atacar en el nivel del aparato digestivo, y también a nivel de los órganos genitales de la mujer o del hombre. ¿Y qué pasa con esto? Que incluso cuando la gente que van a hacer los chakras es porque quieren sanidad, en dulzor, vamos a decir, en dulzura o en suavidad. Entonces vemos que Satanás es experto en el engaño, y vemos que allí ellos conectan incluso hasta con los colores, porque vemos varios colores en los chakras y que ellos representan varios símbolos. Entonces vemos que ellos dicen que eso también está conectado. Entonces, lo que les decía, comparando entre la Kundalini y los chakras, tiene que ver mucho, o sea, es paralelo. Simplemente, como les decía al principio, cambia de nombre, pero Satanás lo que quiere es de alguna manera u otra engañarnos. Van paralelas con la Kundalini. Y Kundalini quiere decir la serpiente enroscada. Ella va a posicionarse en el sacrón o en la parte de la baja de la columna, y va a alojarse allí en el sacrón, y vamos a ver manifestaciones como a veces podemos ver en las iglesias, gente eufórica, gente que grita, gente que a veces eso piensa la gente que es el Santo Espíritu, y a veces la gente podemos pensar que es el Espíritu Santo, pero no concorda con los frutos del Espíritu Santo porque contradice. Vemos que como decíamos al principio, que el fruto del Espíritu Santo es paz, amor, paciencia, mansedumbre, longanimidad, alegría, gozo, paciencia. Pero vemos que Satán quiere siempre hacerse pasar por Dios, quiere recibir la gloria, porque sabemos que Satanás es lo que quiere, recibir la gloria. Y vemos que a través de esta Kundalini ella está dormida, pero muchas personas que van al yoga comienzan a despertar o a activar esa serpiente. Y incluso cuando podemos leer, dice que mucha gente va a activar esa serpiente, y para activarla, pues como les decía, van a hacer la meditación, y para poder tal vez conectarse, como dicen varias gente, a la Pachamama, como dicen en los gnósticos, y podemos ver cómo ellos comienzan a cambiar su mentalidad. Nosotros podemos ver por la palabra que Dios dice en Romanos capítulo 1, que Dios les dio un espíritu de engaño porque prefirieron servir a la criatura antes que al Creador. Y gloria sea el nombre del Señor, maravilloso es el Señor. Y vemos que por eso en el budismo escuchamos que las personas no quieren matar, por ejemplo, una cucaracha, una mosca, porque vemos que ellos dicen, no, es que todo es paz, porque tienen una falsa
paz. Y vemos cómo la gente tiene mucho respeto incluso a la creación, pero no tienen temor incluso a Dios. Y eso es lo que vemos, ¿no? Pero vemos que en esta mañana Dios nos quiere liberar, porque vemos que algunas personas también adquieren esta kundalini por iniquidad. ¿Por qué por iniquidad, hermana? Porque tal vez sus padres estuvieron en el ocultismo, en sectas paganas, en el satanismo, o en la brujería, o en la hechicería, o practicaban el yoga, o tal vez mientras el niño o el bebé estaba en el vientre de su mamá, hacía el yoga. Entonces, esa iniquidad se va a traspasar a través de la sangre, a través de la genética, del ADN. Y las personas llegan al Señor, pero no saben por qué no avanzan y por qué están dentro de iglesia cristiana o dentro de una asamblea y ven que no hay cambios, porque tal vez están todavía con la kundalini que la adquirieron por iniquidad. Y a veces dice, yo quiero el Santo Espíritu, yo quiero estar lleno, pero no disciernen quién es la persona, el pastor que tal vez va por la primera vez y va y se deja tocar la cabeza y va a recibir por transferencia tal vez la kundalini, porque vemos que en este último tiempo hay varios gurús, falsos pastores, que como dice la Biblia están encubiertos y que tal vez están en el ocultismo y eso es lo que le va a traspasar. Yo no estoy diciendo que no hay que hacerse imponer las manos, pero si tú conoces tu pastor, tú sabes su vida, pues no hay problema. Pero cuando tú vas por la primera vez a una congregación, ten cuidado porque tienes que conocer qué es lo que predica, qué es lo que la persona está transmitiendo. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, podemos ver que también Kundalini toma la parte pélvica o los órganos sexuales porque trae una promiscuidad, un exceso de promiscuidad y de deseos incontrolables al sexo. Entonces vemos que ella se posiciona para traer deseos incontrolables y gloria sea el nombre del Señor. Y hay gente, incluso jóvenes, que son atacados por la kundalini. Y la kundalini no ve aquí en la edad del sexo. Puede ser incluso en una niña, en un niño, que la kundalini se puede posicionar en la médula ósea, porque como les decía, al tener ciencias ocultas o al practicar yoga, pues eso realmente se le va a meter a un niño y no tiene nada que ver la edad. Como yo les decía, puede también ser adquirido por la iniquidad de los padres o de los antepasados, de los abuelos, porque nosotros no sabíamos la vida pasada de nuestros padres o de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos, no sabemos qué era lo que hacían, o si tal vez se hacían leer la mano por los gitanos o que se hacían ver por un medio, o simplemente usted abrió una puerta al enemigo y entonces ahí vemos que se abren las puertas al diablo. Algo que yo veía del engaño del enemigo es que él utiliza no solamente los planetas como los astrólogos, para engañarlos y dar la gloria o para querer observar los astros. Vemos que asimismo que el Señor Yeshua dice que no consultaremos a los astrólogos, a los adivinos, a los medios, a los brujos y a todo ese tipo de ocultismo. Y cuando vemos que la serpiente Kundalini la activan, va a despertar los sentidos como en los órganos sexuales, a la promiscuidad, al deseo sexual. Y podemos ver que los síntomas, no sé cómo decir si el plexus, que a veces hay una ira, una irritabilidad, al enojo, y vemos que esa persona puede tener esa ira incontrolable, a la irritabilidad, a la angustia y a la impaciencia. Y eso me dijo, ¿cómo es eso que ocurre?
Por eso el Señor nos dice en su palabra que su pueblo perece porque no tiene el conocimiento de la palabra. Porque a veces dice, eso no importa, yo no hago eso, yo no, pero vemos que hace algunos años, por ejemplo, yo tuve un choque emocional cuando era joven. Y yo me recuerdo que mi madre le aconsejaron los médicos que me llevara a un psicólogo, ya que al haber sido, tuve una tentativa de secuestro y de violación por varios hombres. Entonces, realmente yo me quedé en estado de choque emocional, me quedé varios días sin hablar, no salía las palabras de mi boca y ellos dijeron, los médicos, que yo necesitaba un psicólogo. Entonces, al consejo de los médicos, ya que mi madre trabajaba en un hospital, mi madre aconsejada por como un buen médico, un buen psicólogo, esta persona practicaba la acupuntura. Y en el momento me dijeron que mi mamá me dijo, tú necesitas ayuda psicológica, ya que tenía temores, angustias, porque me recordaba de que me iban a secuestrar. Entonces yo recuerdo que el médico dijo que era para que yo ya no esté angustiada, para que ya no piense en el hecho que había pasado y que yo estaría bien y que eso sería para relajar. Entonces yo recuerdo que cuando me hicieron la acupuntura, me decía que era para quitar los nervios, ya que yo estaba muy nerviosa después de ese choque emocional. Entonces ellos me colocaron, gloria sea el nombre del Señor, perdón, aquella persona, acupuntura en las manos, recuerdo en la cabeza, y yo recuerdo no entendía lo que ella decía, porque pues uno dice, eso es el médico, ellos saben más que uno, ¿no? Pero me recuerdo que ella prendía, a cada vez en cada aguja prendía con un fósforo, prendía y encendía en la parte de arriba de la aguja. A mí no me gustan las agujas y por eso al principio mi mamá me decía que eso era para poder quitar la angustia que estaba viviendo por el choque emocional. Al final nosotros vemos que eso entró demonios en mí y yo no lo sabía. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando yo vine a Jesucristo, a Yeshua HaMashiach, yo me recuerdo que eso estaba trabajando la Kundalini en mí, la sensualidad. ¿Por qué? Porque yo había puerto puertas a través de la brujería, a través de la acupuntura. Entonces el enemigo, él busca solamente una pequeña puertita, brecha para él poder entrar. Y yo me recuerdo que el Señor me habló y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, me dijo, renuncia. Y es por eso que yo digo, mucha gente pueden estar atados dentro de una congregación y no avanzan en su ministerio y están atados. Y piensan que Dios tiene que hacer todo y yo tengo solamente que sentarme y recibir. Y gloria a Dios y nada más. Pero vemos, gloria sea el nombre del Señor, que nosotros también debemos pedir, buscar la liberación al Señor. Porque cuando nosotros venimos de un mundo sucio, de un mundo lleno de pecado, nosotros tenemos que arrepentirnos y reconocer delante de Dios nuestros pecados, que nosotros hemos pecado contra Él, que lo hemos ofendido, que nos rebelamos y que servimos a falsos dioses y que también nosotros también herimos el corazón de Dios. Y algo que yo quería traer a través de estas diaporamas es que es para explicarle que nosotros podemos de un lado u otro abrir puertas, sea por los chakras, el yoga, el taoísmo, el karate, el kung fu y otras cosas, o el sijismo, budismo. Vemos que es el mismo perro, como les decía al principio, pero con otros nombres diferentes. Que lo que vemos que Satanás quiere atacar al hombre para alejarnos de la presencia de Dios, para robarnos la fe.
lo que pude mirar es que también en los chakras se utiliza el lotus, perdón, esta flor que muchas veces podemos mirar estampados dentro de vestidos y que a veces nosotros no nos damos cuenta y siempre algunas cosas que ya son parte de esas ciencias ocultas del taoísmo o del budismo, y a veces vemos que incluso son parte del budismo, y a veces nosotros, como no conocemos, al no conocer, pues vemos que en la ropa están estampadas esas flores o esos diseños sobre la ropa, sobre la tela, y puede ser también influenciada, ¿no? Entonces, lo que yo también podía mirar es que en cada símbolo de los chakras, el Señor me decía, mira bien, porque cada símbolo tiene un color, pero mira también que en las ropas o en los vestidos o en algunas telas hay esos símbolos dentro de la ropa que uno viste, sobre todo las mujeres, ¿no? Que a veces uno no sabe, no conoce, y al no conocer, pues uno usa y compra. No solamente pude remarcar que en las chakras hay diferentes colores, pero también vemos el símbolo. Y, por ejemplo, podemos mirar que el primer chakra se llama corona, como el corona que está en la pandemia, ¿no? Y dije, wow. Entonces, por eso vemos que el diablo nos viene a engañarnos, porque él dice, no, que esto es para que tú tengas la comprensión, la sabiduría. Como les explicaba hace un momento, que vemos que el tercer ojo se utiliza mucho en el budismo, y que mucha gente, muchas mujeres hinduistas, o ellos se ponen ¿cómo digo? Un puntito rojo, pero el Señor me explicaba que eso es para dar a su deidad. Gloria sea el nombre del Señor. Y como podemos ver, los chakras así también funciona cada parte del cuerpo, incluso en el chakra que está en la garganta. Vemos que está conectada con la boca. Entonces vemos que Satanás quiere atar nuestra boca. Entonces muchas veces en esas reuniones de chakras, de budismo, es porque ellos quieren mejorar sus emociones, por sus sentimientos. Pero en lo que no vemos es lo que hay atrás oculto, y no nos damos y no vemos. Entonces el Señor me explicaba que todo está unido, conectado. Entonces los chakras, Kundalini, y también de una manera u otra el enemigo quiere entrar en nuestros cuerpos. Es por eso que la Biblia nos dice que el diablo, que está alrededor de nosotros como un león rugiente, para ver a quién devorar. Entonces, otra cosa que yo miré es que nosotros vemos que en la nueva era, o el New Age, como es conocido, nosotros podemos ver que ellos utilizan muchos de cuarzos, de piedras, y gloria sea el nombre del Señor. Y a veces podemos decir, esto no es grave, yo puedo tener un cuarzo. No, esto no es mal, yo simplemente lo utilizo porque simplemente es bonito. Está en mi casa como una decoración. Yo también decía lo mismo antes de venir a los pies del Señor Yeshua HaMashiach. Y antes yo tenía, cuando no tenía la visión causada por el glaucoma, yo me recuerdo que yo tenía ametistas, cuarzos, porque yo sabía que eso era para la buena suerte. Y el Señor me dijo un día, hay algo que tienes en tu casa que no me gusta. Y el Señor me dijo, que ese es el interrogante que nosotros tenemos que colocar en la balanza: mi carne o la voz de Dios. Porque a veces uno dice, no, es que esto me costó, y yo preferí escuchar la voz de Dios. Yo tenía, como les decía, amatistas,
Yo tenía cuarzos porque yo encontraba bonito y los tenía en dijes y los tenía en aretes, porque eso es lo que me dijeron, que era para la buena suerte y para darme paz. Entonces vemos que eso es una paz falsa, pero esa paz no reemplaza la paz que yo tengo hoy. No es una piedra que me va a dar la paz, no es una piedra que me va a dar el amor, no es una piedra que me va a dar ¿cómo se dice? Otra cosa. Es una piedra que me va a dar no solamente el amor, sino la paz que al interior. Vemos que Jesús o Yeshua nos da toda comprensión, es ese amor que Dios nos da, pero nada puede reemplazar el amor de Dios. Pero a veces el enemigo vemos que en almacenes o en joyerías, vemos que mismo o de ocultismo o de joyerías, que hay pequeños de cuarzos y a veces uno pues es engañado. Incluso encontré que hay también pirámides y uno piensa que no hay nada de malo. Y vemos que cuando ya eso ya fue consagrado a Satanás, vemos que es mejor de no usarlo, ni de no ver el precio, sino de botarlo y echarlo fuera. En mi caso, yo no quería sacar porque yo pensaba en el precio. Incluso en las joyas podemos mirar que hay también en pulseras, vemos que hay en forma de serpiente y también como decorativos para los brazos y también incluso kundalinis o serpientes en forma de aretes. Entonces, al no discernir y decir, ay, qué bonito porque brilla, entonces mucha gente no vemos que estamos llevando cosas que le pertenecen ya al enemigo. Porque podemos ver que cuando Dios te habla y Dios te dice, es mejor votarlo, renunciar, porque tú vas a ser libre. Amén. Y entonces yo comencé a votar esa ametista. Entonces yo dije, no, eso no va a cambiar nada. Pero en el mundo espiritual, tú que no ves, eso cambia. Eso hay muchos cambios. Porque Satán dice, la atadura por donde yo la tenía, la roto, ya no hay cómo pueda conectarme porque ya no hay la atadura que había en aquella persona. Y es por eso que Dios, perdón, a veces, el enemigo va a usar a través de piedras para que se le dé de una manera u otra la gloria, no al verdadero Dios. Y yo recuerdo también algo que les quería contar. Yo, por ejemplo, una experiencia que mi hijo tenía piedras muy ancianas que pertenecían a sus abuelos, a sus descendientes de parte de su padre, y pues no se las quería tirar porque eso pasó de generación en generación. Pero para mí eran simples piedras, pero nadie quería que se las botara. Porque yo veía que estaba atado, porque veían que era un valor sentimental. Entonces muchas veces nosotros no queremos quitarlo, botarlo, porque nos atamos a una atadura sentimental. Y el Señor me dijo, tú tienes que limpiar la habitación de tu hijo. Y yo comencé a limpiar y a botar. Y hasta ahora mi hijo ni se dio cuenta que yo boté esas piedras. Gloria al nombre del Señor, ya son varios años. Entonces a veces nosotros nos atamos y como vemos mismo, Satanás quiere que nosotros comencemos a coleccionar. Unos coleccionan botellas, otros timbres y a veces damos la gloria más a la montaña, a la lluvia, al sol, en lugar de dar al Creador. Y nosotros por eso tenemos que pedir al Ruach HaKodesh, al Santo Espíritu. Yo puedo hacer una cosa o pensar una cosa, pero la cuestión es de dejarnos llevar por la voz de Dios. Porque si yo, algo que a mí me gusta, y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, me dice otra cosa, quien va a perder soy yo, porque quien quiere que yo ande en libertad es el Santo Espíritu. Santo Espíritu lo que quiere es que yo camine en libertad y para poderle servir, para poder ir delante de la presencia de Dios. Es por eso que yo saqué este pequeño símbolo
porque yo veía que también este pequeño símbolo del lotus también pueden estar imprimidos en los vestidos, en la ropa. Y también lo que vemos es que hay un dibujo que representa en el yoga es la flor lotus. Y también signos en chino que uno no entiende, que no sabe ni siquiera lo que quiere decir en esos símbolos chinos. O tal vez simplemente en otra lengua. Y la gente dice, ay, es que es muy bonito. Pero nosotros lo que tenemos es que saber es que estamos abriendo puertas al enemigo y necesitamos cerrar las puertas al enemigo. Y podemos como ver en este diaporama que asimismo también, por ejemplo, yo una vez encontré en una bufanda esta serpiente que estaba en forma escondida y entonces vemos que hay esta kundalini o diaporama, podemos mirar cómo la serpiente quiere de una manera u otra quiere influenciarnos. Entonces por eso tenemos que también tener cuidado cuando vamos a comprar la ropa. Y vemos que el enemigo viene a extravar nuestros sentidos y por eso vemos que en la iglesia el enemigo lo que quiere es que estemos confundidos. Entonces que el Señor venga a traer en esta mañana liberación y vamos en esta mañana a orar, a renunciar. Si usted ha participado tal vez de yoga en antes y de otras ciencias tal vez. Entonces el Señor quiere libertar, porque a veces este demonio habla y por eso es conocido como el falso Espíritu Santo, porque él puede hacerse pasar por el Espíritu Santo y él habla y puede dar falsas visiones. Y eso es lo que me llama la atención, que podemos pensar que es Dios que nos está hablando, pero puede ser Dios, nuestra carne, o puede ser el enemigo. Pero nosotros podemos ver que Dios, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Kundalini se va a